Tal y como observan acá en pantalla, ven pues entonces qué tema es el que vamos a trabajar el día de hoy. Y este es el teorema de Pitágoras. En las 2 semanas anteriores hemos estado trabajando acerca de los ángulos, ¿verdad? Entonces, los ángulos tienen que ver con una parte de la matemática también. Si no mal recuerdo, cuando escribimos las definiciones ahí de ángulos, vimos dos tipos de definiciones. Vimos la definición en geometría y vimos también la definición en trigonometría. Entonces, la trigonometría es la parte de la matemática que se dedica al estudio de los triángulos en sí, a sus medidas, a las relaciones que hay entre cada uno de sus lados, de sus ángulos. Esa es la trigonometría, una parte de ella. Y luego, pues, evidentemente, analizar las funciones trigonométricas, ¿verdad? Que yo creo que tal vez ustedes tienen alguna idea que también están en la calculadora. Por ejemplo, el seno, el coseno, tangente, cosecante, secante, cotangente, son las razones trigonométricas. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con lo fundamental de trigonometría. Y entonces vemos que nos habla del teorema de Pitágoras. Es de quinto también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Pitágoras fue un matemático griego, cabe destacar, ¿verdad? Y al cual se le atribuyen diferentes avances en la matemática y entre ellos este teorema, que habla acerca de un triángulo en específico y ese triángulo es el triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Normalmente en los triángulos que vamos a estar trabajando, este ángulo se va a marcar, ¿sí? Y vamos a identificarlo porque se marca con un cuadrado. Yo me recuerdo que lo vimos ahí, que ese es el símbolo de un ángulo recto, ¿sí? Bueno, entonces, en base al triángulo rectángulo, no a otro triángulo, es específicamente a este tipo de triángulo, es el teorema de Pitágoras. ¿Y qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso es lo que dice. Bueno, ¿y qué es hipotenusa y qué son catetos? Entonces tenemos acá, ¿sí? Una imagen. Normalmente pues se le suelen nombrar letras, ¿sí? A, B, C. Lo único que debemos de tomar en cuenta es de que entonces la letra C es para nombrar la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más grande, más largo del triángulo. Y los otros dos son catetos. Son nombres que se le da entonces. Bueno,
Y si algo podemos hacer nosotros, por ejemplo, para identificar cuál es la hipotenusa, es como vamos a identificar el ángulo recto, miren, porque normalmente va a estar marcado. Si no está marcado, quiere decir que no hay seguridad si hay un ángulo recto. Entonces, como va a estar marcado, trazando una línea hacia el frente, el lado que está enfrente del ángulo recto, ese es la hipotenusa. Porque como tiene la mayor abertura, entonces el lado también va a ser el mayor. Esa es una característica que podemos utilizar ahí para identificar entonces la hipotenusa, que va a ser muy importante entonces identificarla en cada uno de los triángulos que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, como les decía, este es el principio. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. Bueno, entonces vamos a avanzar. Y entonces, en base a ese principio del teorema de Pitágoras que dice que hipotenusa, recuerden, hipotenusa al cuadrado es igual a los cuadrados de los catetos en una suma, ¿verdad? Y en base a eso, entonces, despejando cada una de las letras, se obtienen tres ecuaciones. Para calcular la hipotenusa, ¿sí? Recuerde, C es exclusivamente para calcular hipotenusa. Y los otros dos son para calcular catetos, ¿sí? Y ahora vamos a ver que comencemos a trabajar. Para catetos en sí no importa qué letra vayamos a utilizar, A o B. Si se dan cuenta, tiene la misma forma. Podemos decir que, miren, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. En cambio, los catetos, la forma que tienen es, un cateto es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Entonces, ahí tenemos esas ecuaciones y esas son las que vamos a estar utilizando para poder resolver triángulos rectángulos. ¿Para qué nos va a servir entonces el teorema de Pitágoras? Nos va a servir para encontrar el valor de un lado faltante, ¿sí? El valor de un lado desconocido en un triángulo. Entonces, vamos a comenzar con los ejercicios de aplicación para ver entonces cómo se utiliza el teorema de Pitágoras. Y realmente, pues este teorema de Pitágoras es el más sencillo, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Tenemos acá. Entonces, miren, normalmente, pues en los triángulos, como les digo, miren, vamos a marcar aquí, este es el ángulo recto. Entonces, lo primero que voy a hacer para resolver un triángulo rectángulo es identificar quiénes son hipotenusa y quiénes son catetos, ¿sí? Debemos identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Es lo primero, antes de tratar de resolver cualquier cosa. Entonces, miren, observando ahí y yendo a la característica que yo les dije, vamos a observar que trazando ahí la línea hacia el frente, miren, entonces la hipotenusa es esta que tiene acá el número 21. Y solo voy a colocar y para qué. No. Y el otro es un cateto. ¿Sí? Ahora, a cada uno de ellos después le tenemos que asignar una letra. ¿Sí? Tenemos que asignarles una letra porque nuestras ecuaciones utilizan C, B, A. Entonces recuerden, la letra C es exclusiva de la hipotenusa. Entonces a la hipotenusa le voy a asignar la letra C. A los otros dos, no importa a cuál le asignen A cuál le asignen B. No importa porque ambos son catetos. La hipotenusa es la que no debemos de confundir. Entonces, en este caso, miren, yo a este le voy a colocar A y a este lado, que si ustedes ven, tiene X, ¿sí? Eso quiere decir que no se conoce el valor, le vamos a colocar B. Entonces, sabiendo esto, entonces nosotros observamos que como ya marcamos ahí las letras, entonces, ¿cuál es la letra que debemos de calcular?
Entonces observamos que la letra que vamos a calcular es B, ¿sí? Entonces nos venimos acá a nuestras ecuaciones y vamos a utilizar entonces la ecuación de B. Y decimos ahí, B es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Y ahora sustituyo mis datos. Entonces, ¿cuál es el valor de C? Entonces observo mi triángulo y dice que es 21. Entonces acá coloco 21 al cuadrado menos. Ahora A. ¿Cuál es el valor de A? Es 16. Entonces ahí 16 al cuadrado. Ahora, lo que prosigue es resolver esos cuadrados. Entonces, vamos a calcular las potencias. Entonces decimos ahí 21 al cuadrado, que recuerden que es el número multiplicado por el mismo. Entonces, esto nos da 441. Copiamos el signo menos y ahora 16 al cuadrado. 16 al cuadrado nos da 256. Ahora hacemos la resta. Entonces 441 menos 256. Eso nos da 185. Y miren, esa resta a ustedes les debe decir, esto es la razón por la que no debemos de confundir la hipotenusa. ¿Por qué no debemos de confundir la hipotenusa? Porque entonces si la confundimos, le vamos a asignar el valor incorrecto y este número al momento de operar nos va a quedar negativo. Y nosotros sabemos que los números negativos no tienen una raíz real, solamente imaginaria. Y eso realmente acá en este caso no nos sirve de nada. Entonces, por último, le sacamos la raíz cuadrada al 185. De ahí decimos raíz cuadrada de 185. Y eso nos da 13.6. Y allí está. Entonces, esto quiere decir que el valor desconocido de este triángulo tiene una longitud de 13.6 unidades. En el caso de que nos digan, por ejemplo, que son metros, entonces este sería metros. Si fueran centímetros, entonces este sería centímetros. En este caso, como estos números no tienen unidad de medida, únicamente colocamos el número común. Bueno, yo supongo que ya lo copiaron. Voy a pasar al siguiente ejemplo porque si no, no nos va a dar tiempo. Y entonces, vean de que la posición del triángulo no siempre va a ser la misma. Por eso es fundamental encontrar cuál es el ángulo recto. Y aquí observamos, miren que está marcado ahí el cuadrito rosado. ¿Ven? Ese es el ángulo recto. Entonces, enfrente de él, recuerden, está la hipotenusa. Entonces, como está la hipotenusa, aquí le colocamos C. Y por ejemplo, aquí le voy a colocar que este va a ser el valor A y este va a ser el valor B. Recuerden. Lo fundamental es saber identificarse qué es la hipotenusa. Y a los otros dos no importa a quién le coloquemos la A y a quién le coloquemos la B. Al final da lo mismo, ¿sí? Entonces, como ya identificamos ahí cuáles son mis valores, entonces utilizo la ecuación. Y vean, ahora, ¿qué letra es la que voy a utilizar? Voy a utilizar la ecuación de C. Entonces digo, C es igual raíz cuadrada A cuadrado más B cuadrado. Y ahora hacemos ahí. A, ¿cuál es el valor de A? 6. 6, muy bien.
6 al cuadrado. Más, ¿cuál es el valor de b? 8. 8, correcto. Y ahora resolvemos esos cuadrados. Entonces, decimos ahí, 6 al cuadrado es 36. Y 8 al cuadrado es 64. Ahora hacemos la suma y 36 más 64, eso nos da 100. Y por último, entonces, extraemos allí la raíz cuadrada. Y pues sabemos que la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, allí está. Ese es el valor del lado faltante. Muy bien. Ya me imagino que ya copiamos entonces allí. Solamente me confirman si ya copiaron para hacer un último ejemplo. Ya, profe. Ya, profe. Profe. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces vamos con el último ejemplo. Entonces, miren. Este teorema de Pitágoras tiene una gran aplicación entonces en problemas cotidianos. Entonces aquí tenemos un problema que nos dice, una escalera de 65 decímetros de longitud está apoyada sobre la pared. El pie de la escalera dista 25 decímetros de la pared. ¿A qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared? Entonces ahí tenemos los datos, miren. Ahí podemos observar cómo esa escalera está recostada, ¿sí? Apoyada sobre la pared. Y cuando dice que el pie de la escalera dista 25 decímetros de la pared, entonces a partir de la pared observamos que la base de la escalera hay una distancia de 25 metros. Nos dicen cuál es la longitud de la escalera, ¿sí? 65 decímetros. Entonces, ¿por qué aquí se puede aplicar el teorema de Pitágoras? Por la razón de que se forma un triángulo rectángulo. Siempre que entre tres elementos se forme un triángulo rectángulo, entonces se puede aplicar el teorema de Pitágoras para poder encontrar un lado desconocido. Y ojo, ¿verdad? Que es para encontrar cuando solo se desconoce un lado. Si desconociera dos lados, entonces no puedo aplicar el teorema de Pitágoras inmediatamente. Y digo inmediatamente porque entonces también existen las razones trigonométricas que nos van a ayudar a resolver este tipo de situación. Entonces, lo primero es identificar quiénes son cada uno, quién es hipotenusa y quiénes son los catetos. En este caso, ¿cuál es la hipotenusa? El 65 decímetros. El 65 decímetros, correcto. Entonces, a esta la vamos a colocar la C. Y aquí miren, vamos a colocar A, vamos a colocar B. Bueno, entonces ahora utilizo mi ecuación. ¿Qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular A, ¿sí? Entonces digo, A es igual, y de una vez aquí miren, dice C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces voy a sustituir. C al cuadrado es 65. Entonces aquí tenemos 65 al cuadrado menos B es 25. Este es 25 al cuadrado. Bien. Ahora resolvemos los cuadrados. Entonces 65 al cuadrado es 4225. Y 25 al cuadrado es 625. Entonces ahora hacemos acá esa recta. 4225 menos 625. Esto nos da un total de 3600. Y por último, obtenemos entonces la raíz cuadrada. Entonces, raíz cuadrada de 600 es
60. Entonces, eso a nosotros nos da ahí la solución. ¿Qué quiere decir entonces? La pregunta nos dice a qué altura se apoya la parte superior de la escalera en la pared. Entonces, mi respuesta es, la escalera se apoya a 60 decímetros de altura. Para poder interpretar entonces lo que estoy abarrando en la escalera se apoya a 60 decímetros de altura de la pared, podemos agregarle, ¿verdad? De la pared. Y ahí está, entonces esa es la forma en que se aplica el teorema de Pitágoras a situaciones cotidianas, ¿verdad? Entonces, yo espero de que con estos 3 ejemplos, pues ustedes hayan quedado claros ahí de cómo utilizar el teorema de Pitágoras. Profe, una pregunta, y si para hacer la raíz no es exacta, ¿qué procede? Si no es exacta, como en este caso usted está utilizando su calculadora, entonces lo que sí es de que debe tomar en cuenta de que va a colocar el número con decimales, ¿sí? Y lo aproxima a 2 decimales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí me hubiera quedado 60.175.854, por ejemplo, entonces solo coloco los primeros 2 decimales, pero aproximado, ¿verdad? Con aproximación. En este caso, hay algunos que, por ejemplo, dirán, miren, expréselo como raíz. Como concepto matemático, sirve dejarlo como raíz, pero mire, si usted viene y tal vez esto lo sabe un albañil, ¿verdad? Y el albañil le dice, si nosotros queremos que esté a 25 decímetros y la escalera mide de 65, entonces, ¿a cuánta altura va a llegar la escalera? No le va a venir y le va a decir usted, ah, mire, la escalera va a quedar a la raíz cuadrada de 3600. No le va a decir así. En ese caso, ya es hablar de un contexto. Entonces, dependiendo del contexto, así es como va a dar su respuesta. En ese contexto, entonces, mejor es dar la respuesta con decimales. Aproximado, ¿sí? No, profe. Muy bien, chicos. Entonces, así estamos concluyendo con esta clase.